¿Qué tal? A ver, desde nuestro estudio quisiéramos compartir breves tips respecto de las modificaciones que en materia tributaria hemos tenido con la ley que en su origen fue conocida como inocencia fiscal. Tal vez un primer tema que ha llamado la atención fue el exorbitante, sinceramente es exorbitante, aumento de los montos de las multas formales contenidas en el capítulo 6 de la ley 11683. Mucho se ha hablado, sin duda alguna, del artículo 38, que es la multa por omisión de presentación de declaración jurada el día en que el fisco indica que, según la terminación del número de quick, debe presentarse la respectiva declaración jurada. Esa omisión, ustedes saben que estaba en 200 y 400 pesos, y me estoy refiriendo al artículo 38, y ha pasado a 220.000 y a 440.000. En distintas intervenciones hemos criticado el concepto de automática, ya que ninguna de las multas del capítulo 6 tiene el concepto de automática. Todas necesitan sumario previo. Si ustedes me dicen a mí si me preocupa la multa del artículo 38, les diría sí, pero mucho más me preocupa la multa del artículo 39. ¿Por qué? Porque se trata de un tipo penal abierto. El artículo 39 tenía una multa mínima de 150 pesos y una multa por el segundo párrafo agravada de 45.000 pesos. En este momento, lo que eran 150 pesos pasó a 150.000, lo que eran 2.500 pasó a 2,5 millones y lo que era 45.000 agravada pasó a 35 millones de pesos. ¿Y qué tiene el artículo 39? Las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de cualquier otra norma de cumplimiento obligatorio que requiera la FIP. Con respecto a las que antes eran de 45.000 y ahora son de 35 millones, entre ellas tenemos la resistencia a la fiscalización y el domicilio fiscal electrónico. Entonces, si bien el 38 es preocupante, el 39 a mi criterio es de sumo cuidado. Dejaremos en este video un link para que observen el monto de cada una de las multas formales del capítulo 6. Ahora, antes de avanzar con otro punto, la primera pregunta que se me ocurre es, dado que las multas son tan altas, ¿qué opciones tiene el contribuyente? Bueno, yo creo que la columna vertebral de la defensa del contribuyente está prevista en el artículo 76 de la ley 11683. Lo resumo. El contribuyente, ante una situación litigiosa con ARCA, tendrá la vía de apelarla ante el funcionario superior y seguir la vía dentro del organismo recaudador o de acudir al Tribunal Fiscal de la Nación. En el artículo 159, la segunda parte de la ley 11683, me fija un monto para incoar una causa ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y en estos momentos ese monto no se actualizó. Quiere decir que por multas superiores a 25.000 pesos, el Tribunal Fiscal de la Nación resulta competente en razón del monto. La verdad que me parece que si las multas formales prosperan y todos los contribuyentes optan por la vía del tribunal, dado la calidad, no hay ninguna duda, la mayor calidad en materia tributaria la tenemos en el Honorable Tribunal Fiscal de la Nación, pero realmente la dotación de vocales que hay en materia impositiva sería insuficiente para atender recursos de apelación en materia de multa. ¿Procedería? No tengo ningún lugar a dudas, proceden. ¿Por qué? Porque todas las multas son superiores a 25.000 pesos. Entonces,
hay que reformar urgente el 159. O sea que lo que se alivie por un lado se carga por el otro. Se carga por el otro. Mm. ¿Qué pasa con la ley penal tributaria? Bueno, por supuesto el otro punto fue el aumento, después en el cuadro lo podrán ver, pero el aumento de los montos objetivos que tiene la ley penal tributaria. ¿Y qué pasa con la aplicación de la ley penal más benigna? En este caso, decime un monto de elevación. la elevación simple, que es el monto, digamos, más fácil de recordar, sabíamos que era 1,5 millones, pasa a 100 millones de pesos. Una gran diferencia. Es una gran diferencia. Y elevación agravada, que eran 15 millones, pasa a 1.000 millones. ¿Y facturas apócrifas? Facturas apócrifas pasó de 1.500.000 a 100 millones. Entonces, la pregunta es, ¿ley penal más benigna? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con las causas que están en trámite? Si bien conocemos la recordada resolución 5 del 2012 del entonces procurador Esteban Rigui, creo que ya lo tenemos acá, del 8 de marzo del 2012, en la que él decía que la aplicación de la ley penal más benigna se opone a Palero en ese entonces. Nosotros creemos que sí, digamos, procede en este caso que los abogados, los defensores que en este momento tengan causas tramitando en el tribunal que corresponde, no importa la etapa que esté en el proceso, sí solicitar en este caso la aplicación de la ley penal del artículo. Por otro lado, está legislado en el artículo 2 del Código Código Penal. No tengo ninguna duda. Y uno de los argumentos de Esteban Rigui, si mal no recuerdo, es que él sostenía que no había cambiado la política criminal y que tempus regit actum, ¿sí? Es decir, llevaba la situación al momento de comisión del ilícito. Si el delito se había cometido cuando el monto era 1,5 millones, tenía que seguírselo juzgando. La verdad que con estos montos yo no conozco la proporción. Sería bueno que el fuero en lo penal económico dijera cuántas causas, ¿sí? Qué monto, qué porcentaje. Se había hablado en un momento de un porcentaje, pero que era cercano, no sé, al 80%, pero estaban por ahí. Estaban por ahí, sí, no, sí. Y la verdad que afirmarlo, obviamente. No podemos. Y se me ocurre, como para hacerlo, digamos, en un cierre, es preguntar qué significa ley de inocencia fiscal cuando nos referimos ya al sujeto obligado del lavado de activos. Y me quiero referir quizás más al sujeto obligado que es entidad financiera o que es banco. ¿Qué pasa? Es la gran pregunta a partir de ahora. Cuando por un lado decimos ley de inocencia fiscal, el contribuyente se pregunta, bueno, ahora cambia este paradigma de que todos me van a preguntar todo. ¿Qué pasa ahora con lo primero que se me ocurre es el sujeto obligado al lavado de activos, banco? Yo creo que no, por el momento nada cambió. Todos sabemos que sujetos obligados están previstos en el 20 de la originaria 25.246 y sus modificaciones, pero la premisa que nace en el 2011 es la política de conozca a su cliente. Después, con el ayornamiento de la ley en el 2024, a conozca a su cliente que no murió, se le agrega política de riesgos, debida diligencia. La UIF en su momento, sobre todo en el 2024, disparó una serie de resoluciones donde es fundamental conocer el origen del dinero. ¿Sí? Y eso no cambió. No hay una resolución de la UIF que le indique a las entidades financieras, usted no tiene que preguntarle al cliente el origen del dinero. Yo creo que no cambió nada, salvo lo que vi, una recomendación o una publicidad, o como ustedes quieran definirla, del Banco Nación que decía, traiga sus ahorros aquí. No veo una resolución, una comunicación, una publicidad del Banco Central de la República Argentina. Entonces, si no hay una resolución de UIF y no hay una norma del BCRA que me diga que cambió la cosa, que no me van a preguntar el origen del dinero, para mí todo sigue igual.
se Coincido, presumirá o coincido. no inocencia, Coincido. pero la verdad, nosotros, no obstante, lavado de activos es Sí. para varios reels que prometemos vamos a hacer, sobre todo en lo que tenga que ver con el contador y los cuidados que debemos tener los contadores frente a esta nueva ley, frente a la condición de sujetos obligados de distintos tipos, ¿sí? Puede ser un próximo reel. ¿Sí? Un próximo reel donde charlaremos sobre el tema. Hola, gracias por acompañarnos.